Muy buenos días a todos los que están viendo esta sesión en vivo, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Vamos a continuar en el video de hoy con nuestra serie acerca de la historia de los judíos de Sefarad. Estuvimos conversando anteriormente acerca de las diferentes consecuencias, las consecuencias que llevaron finalmente a, a esa expulsión. Y hoy vamos a continuar sobre esta misma línea de pensamiento, sobre esas ideas que el autor sigue aportando y los diferentes planteamientos de los diferentes académicos en cuanto a las causas, los motivos que desencadenan finalmente la expulsión de los judíos de España, pero lo que todavía es muchísimo más significativo es el por qué, después de tantos años, más de 500 años, casi 500 años, todavía se sigue analizando este aspecto de forma tan crucial, porque el año 1492 es un año que marca tres aspectos muy importantes. Primero, la caída del último reino de Granada, el último reino musulmán de Granada, cuando se hace efectivo la conquista, en este caso, Boabdil abdica y entrega el trono a los reyes católicos. Segunda fecha importante del año 1492, las capitulaciones de Santa Fe y la autorización para que Cristóbal Colón emprenda su viaje de descubrimiento. Y tercero, el año 1492 es muy conocido por la expulsión de los judíos de España. En ese sentido, podemos preguntar por qué de todas estas fechas parece ser, ¿no?, de que el viaje de Cristóbal Colón y la expulsión de los judíos son los más conocidos, y de ambos, el más debatido hasta este mismo día es la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué es algo que todavía sigue llamando la atención? ¿Por qué cautiva este tema a la gente? ¿Por qué se debate? ¿Por qué se critica a los reyes católicos? ¿Cuáles fueron las causas que hasta este mismo día es algo lógicamente, es una tragedia, como de hecho lleva el nombre de este libro? Pero vamos a analizar en detalle algunos aspectos importantes que yo creo que es bueno analizarlos y que el autor lo menciona, porque ya hemos mencionado anteriormente de que para el autor la decisión que toman los reyes católicos simplemente no es otra que algo que se esperaba, algo que de hecho España había demorado en tomar decisión, porque por toda Europa era algo que ya era común. Y aquí hay diferentes planteamientos que hacen. Algunos han comparado la expulsión de los judíos de España y todo lo acontecido en la Inquisición y demás como una gran tragedia, hasta el punto que algunos dicen que comparable al holocausto nazi, dicen algunos investigadores. Por tanto, es un tema muy, pero muy importante. Ahora, lo que plantea aquí el profesor está ilustrando de que esto no era algo aislado. Ya mencionamos anteriormente y voy a mencionar ahora algunas fechas significativas. Por ejemplo, el profesor está diciendo que un factor importante aquí fue lo que es el antisemitismo. Ahora, también hay que analizar todo este tema, de dónde vienen estas palabras, estos conceptos. Pero este tema de antisemitismo fue algo que llevó precisamente a la expulsión final de los judíos, dice el profesor, su opinión. Y dice lo siguiente, que por toda Europa era algo que se respiraba. Normalmente se trata de culpar y apuntar a España. Y dice, mira, España como no toleraban a los judíos y finalmente expulsan a los judíos. Y como que el antisemitismo que había, como que es algo que es solamente de España. Y este profesor, no, un momento, no es algo, España no es monopolio de tal cosa, era algo que es común de toda la sociedad europea de aquella época. Y hemos repetido que de hecho España demoró en tomar decisión como tal. Por tanto, no se puede lanzar de tal manera o apuntar directamente a un país o como tal, sino que hay que analizar el contexto histórico de toda Europa en aquella época y qué es lo que acontecía en Europa. ¿Qué acontecía en Europa con la comunidad judía? Lo voy a mencionar brevemente, el libro lo dice. Por todos estos lugares donde finalmente se expulsa a los judíos y se prohibió totalmente el asentamiento de comunidades judías por toda Europa Oriental. Por ejemplo, dice el profesor, dice, los judíos fueron expulsados de Inglaterra en el año 1290. Francia contempló la expulsión en el año 1306, pero demoraron hasta el año 1394, 98 años antes de la expulsión de España, aproximadamente, por ahí por esas fechas. Dice, por todo el siglo XV, decisiones importantes fueron repetidas por todos los demás países europeos. Dice, expulsión en el año 1421, los judíos fueron expulsados de Viena, fueron expulsados de Linz, fueron expulsados de Colonia en el año 1424 en Alemania, fueron expulsados de Augsburg en el año 1439, judíos expulsados de Bavaria en el año 1442,
expulsados de Perugia en el año 1485, expulsados de Vicenza en el año 1486, expulsados de Parma en el año 1400. Ok, perdón, que parece que hubo erupción, no sé si se cortó al principio, pero bueno, ya estamos de vuelta en vivo. Se estaba explicando acerca de las diferentes ciudades que fueron expulsados los judíos. Y mencioné algunas de ellas. Estaba hablando de expulsados de Luca, de Milán y Luca en el año 1489. Luego expulsados de Sicilia en el año 1493. Expulsados de Florencia en el año 1494. Expulsados de Florencia en el año 1498. Expulsados de Génova, Magdeburg y Ulm también fueron expulsados. Entonces estamos viendo que por todos estos sitios, pues que ya Europa estaba como librándose de los judíos y de los árabes, los musulmanes. Esto es una tendencia, porque estamos viendo como una, no sé si alguien podría llamar a esto una fuera de nacionalismo, en el sentido de que estamos viendo una unidad religiosa por toda Europa. Todo el mundo cristiano estaba unificándose, y en este mundo donde no cabía otra persona de otra religión o en este caso, ni judío ni musulmán. Por tanto, estamos viendo una unidad del mundo cristiano como tal. Y esto vemos entonces de que España fue uno de los últimos países realmente en tomar una decisión tan drástica, y otra vez no se está justificando, el profesor no está justificando, el profesor está tratando de comprender, de que comprendamos la mentalidad de las personas de aquella época y por qué se llega a la decisión de expulsar a los judíos de Sefarad. Por tanto, aquí incluso él entra a analizar el concepto de esta palabra de antisemitismo. ¿De dónde viene esta palabra? Porque de hecho es un término reciente. En la antigüedad no se usaban esas palabras de antisemitismo, ni incluso aunque ni el término de semita se vino a utilizar en tiempos modernos. No estoy diciendo de que el profesor no dice que el concepto no existiera antes. El concepto existía, pero el término es un término moderno, porque ese odio o rechazo hacia la comunidad judía o hacia el mundo de los semitas, pues también se ha rechazado. Y aquí es muy interesante, porque el profesor dice que este adjetivo de semita vino a aparecer por primera vez en el año 1781, porque hubo un filósofo alemán llamado Ludwig Schlosser que designó este término para hablar de un grupo, en este caso de lenguajes, hablando de lenguaje hebreo, árabe, hablando del arameo, hablando de Etiopía, el lenguaje de Etiopía, y eso es un lenguaje, el término que utilizó para agrupar estos lenguajes. Por tanto, luego este término, algunos lo fueron utilizando con connotaciones negativas para rechazar este tipo de este mundo, porque cuando hablamos de semitas o antisemitismo, normalmente pensamos en judaísmo, en los judíos, pero a ver, los semitas también son árabes, todas las comunidades del Medio Oriente también son semitas. Entonces, en realidad, si vamos a la definición como tal, es un término que abarca. Lo que sucede es que este término se utilizó luego de forma negativa. Y otra vez, repito, el término este de antisemitismo, otra vez, es un término moderno. Como tal, ya mencioné el año 1781. Pero el concepto es antiguo. El concepto es muy antiguo porque nada más hay que ver toda la historia del pueblo de Israel, la historia del Medio Oriente, como siempre, pues ha habido problemas y tratar de erradicar al pueblo judío o quien sea que venga de esta zona, y como que se les desprecia un poco, ¿no? Y por supuesto, el judío ha cogido más golpes en este sentido y se le ha acuñado como este término más a él. Pero algo muy significativo aquí que apuntar acerca de las causas que el profesor apunta como las razones por las que este odio, este antisemitismo a la comunidad judía. El profesor Pérez dice lo siguiente, como una de estas causas es el problema que ocurría en aquella época con el cristianismo. Y esto está más que claro. ¿Por qué? ¿Qué problema había? El cristianismo en aquella época, y hoy igual se considera, tampoco conozco todos los grupos cristianos, pero bueno, menciono como era la época aquella, que se consideraba, o consideran, de que son los sustitutos del judaísmo. Ya el judaísmo es una religión antigua, esa gente no sé por qué todavía se apegan a esa religión, estos rabinos obstinados, tercos que se apegan a esa ley de la Torá y esas tonterías. Ya como que el cristianismo vino a suplantar y es la culminación de todo, es complementación de todas las profecías y es como el hecho final al que hay que llegar, ¿no?
y ha reemplazado. Es la famosa teoría del reemplazo del pueblo de Israel. Dios ha rechazado a Israel y ahora mira, peor que eso. El profesor apunta de que otro de los motivos por los que se dieron esta actitud negativa contra los judíos es porque la iglesia también comenzó a predicar el deicidio. ¿Qué es el deicidio? La muerte de Dios. ¿Por qué Dios? Porque los grupos cristianos consideran a Jesús como Dios. Por tanto, si Jesús muere, lo matan, ¿eh? Mataron a Dios. Entonces esto se ha llamado el deicidio, el asesinato de Dios. Y aquí fueron por ello a los judíos. Interesante apuntar aquí. Yo estoy hablando de lo que está hablando el profesor. Y no solo eso, ahora yo hago memoria, como alguien que estudia la historia, en los primeros años del surgimiento de las diferentes comunidades cristianas, porque nunca hubo un grupo cristiano, siempre ha habido muchas comunidades que se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Esa idea de que los judíos mataron a Jesús o que los judíos mataron a Dios, eso no existía. Eso es un pensamiento que se desarrolló en épocas posteriores y que luego en la época medieval la iglesia explotó ese pensamiento para incluso justificar las razones por las que no había cabida para otras entidades, y en este caso no había cabida para los judíos. Una, porque de hecho se comenzaron, son prédicas que se hacían por siglos, siglo tras siglo, predicando en la iglesia todo el tiempo que los judíos eran personas que habían matado a Jesús, habían matado al Mesías, que han matado al Salvador, que han matado a Dios. Pero eso se le llaman los asesinos de Dios, dicen ellos. Segundo, están apuntando de que ahora la teoría del reemplazo, ya los judíos desfachados, los rabinos tercos y obstinados que se apegan a esa religión antigua. Y no solo ellos, se han acuñado términos cuando se hace referencia al judío, de que el judío no se puede confiar en el judío. El judío es una persona traicionera. El judío, no hagas negocio con el judío, porque tú no sabes. El judío es una persona desleal. El judío una persona que dice el libro, literalmente el libro, de que se le ha mostrado como esta culpa de sangre, cuando incluso en el Nuevo Testamento, cuando se editó este documento, se pone esa frase donde aquellos judíos que estaban allí en un patio pequeño, dicen que venga la culpa de esa sangre sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces el profesor está diciendo que todo este tipo de ideas repetidas todo el tiempo, por siglos tras siglos, fue creando en la mente de las comunidades cristianas ese rechazo hacia el pueblo judío. Por tanto, cuando llega la época medieval, no había esa conexión. Por eso es cuando la gente habla de aquella época de convivencia y de oro, nadie se cree eso ya. Es imposible con ese tipo de pensamiento, porque predicaban los domingos en misa todo esto y la gente salía ardiendo de todas estas ideas y lo que iba era loca por acabar con las comunidades judías, como ocurría de hecho. Salían en masa a atacar las comunidades judías, los vecindarios, y dicen las fuentes que cada domingo, después de misa, después que daban la prédica a los curas en la iglesia, se podía oler a la distancia el olor a sangre, perdón, a carne quemada, porque iban luego, agarraban a los judíos y los quemaban, si no se convertían. Y se olía a la distancia el olor a carne quemada, humana, luego de misa. Eso no sé. En la iglesia lo que estas ideas infundaban, que las personas se volviesen como locos. Pero ¿qué dice el profesor? Que no se puede, hay que diferenciar aquí entre el antisemitismo de la iglesia y de las masas populares. ¿Por qué? Porque dice él que no se puede culpar a la iglesia de lo que hace la masa de gente descontrolada, pero al mismo tiempo no se puede excusar tampoco, porque las acciones de las masas descontroladas con esa euforia de acabar con el judío fue gracias a las prédicas que le infundieron en la iglesia. Entonces son culpables y responsables también de este tipo de actitud, porque las masas normalmente son menos educadas y solamente repiten lo que escuchan, y lo que le inculcan por siglos y siglos constantemente, es estar simplemente haciendo lo que le han inculcado. Y que esta actitud de rechazo al judío, de rechazo, de no desleal, de que ha sido rechazado, de que mató a Dios, que rechazó al Mesías, que no sé qué, este tipo de pensamientos crea un rechazo automático en otra persona. Entonces estas son algunas de las causas que el profesor está diciendo que fueron los motivos que llevaron a esta actitud de antisemitismo, a esta actitud de traer la Inquisición, a este pensamiento de expulsar a los judíos finalmente de la península ibérica. Porque llega un punto de que no puede haber más coexistencia forzada. Dice el libro, coexistencia forzada de diferentes comunidades que habían, que no les quedaba de otra. Y finalmente el gobierno trató de asimilar la comunidad judía. Trató de que, ¿cuál es la solución para acabar con el judaísmo? Dice el autor, pues la solución a la que llegaron los diferentes reyes de la época medieval
Para eliminar el judaísmo hay que asimilar a los judíos, hay que hacerlos que abandonen el judaísmo y que se conviertan al cristianismo porque ese es el objetivo final. Y este es el pensamiento de toda la época medieval. Ahora, muy importante, yo estoy hablando de un pensamiento de la mentalidad de las personas de aquella época. Hoy día, la mente moderna, nosotros rechazamos esos pensamientos y decimos, claro que tal actitud no se puede tolerar. Hay grupos cristianos, por supuesto, que aman a los judíos hoy, que aman a Israel hoy, etcétera, etcétera. Es hoy, muy bien. Pero para poder comprender lo que pasó en el pasado, hay que comprender cómo pensaba la gente en el pasado. Uno no puede analizar la historia con la mente de hoy. Para poder comprender, tiene que transformar su mente y ver cómo pensaban la gente en aquella época. Y así era como pensaban la gente en aquella época. Y hoy día también, estoy seguro que muchos piensan igual. Pero hay que decir que la actitud del mundo cristiano ha cambiado significativamente porque también se ha fragmentado muchísimo más. Y ya mencioné que hay muchísimas personas que aman a Israel, que aman al pueblo judío por diferentes motivos. No sé si al final también quieren que se conviertan igual, yo no lo sé. Pero el objetivo lo que estoy queriendo decir es que esta era la mentalidad de aquella época y es lo que está enfatizando el profesor como las causas que llevaron a la expulsión definitiva de la comunidad judía de toda Europa, como hemos ya analizado y mencionado. Los judíos fueron echados y sacados. Entonces son, pues aquí, factores importantes. Algo tal que de hecho en tiempos recientes, en los años 70, cuando vemos un cambio incluso en la actitud de la Iglesia Católica, donde incluso ya la Iglesia Católica hizo un comunicado, el Concilio Vaticano II y demás, donde también anunciaron de que los judíos no son los responsables de la muerte de Jesús, no se le puede culpar a los judíos. Un poco tarde, ¿no? Porque después de tantos, ya casi 2000 años que se ha acabado el pueblo de Israel por, con ese pensamiento, ¿no? Y de que son los asesinos de Dios, que es una cosa incomprensible, bueno. Eh, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que ha sucedido. Entonces, estos son algunos de los puntos que menciona el profesor como causas importantes. Pero también algo que él enfatiza es que aunque esta era la idea que estaba en las masas populares, los monarcas, la élite, los intelectuales no veían a los judíos como una raza malvada, como la representación del Satanás o del diablo, Satán. No, no, no. Las masas intelectuales, las personas educadas no tenían este pensamiento, porque las masas intelectuales y educadas de hecho eran perseguidas por la iglesia porque no estaban con ese fanaticismo religioso ni esa locura de religión y religión que te traumatiza en el cerebro, sino que una persona que piensa racional, que cree en Dios, pero tampoco de tal manera tan alocada o de manera tan realmente terrible, ¿no? Porque ese pensamiento es una actitud de intolerancia total, de que no tolero a otra persona y por lo tanto tengo que eliminarla, porque es algo intolerable hoy día. Esas personas en aquella época pues no pensaban así de la comunidad judía. Pero lamentablemente no digo que por supuesto había intelectuales cristianos que sí que eran antisemitas, y aquí hay ejemplos importantes. Hay pensadores, por ejemplo, Martín Lutero escribió temas importantes en contra de la comunidad judía, y de hecho suprimió de su Biblia algunos versículos que mostraban alguna conexión de judaísmo. Lo que es interesante, ¿no? No sé si alguna gente sabe esto, de cómo cuando hizo su famosa traducción de las escrituras, cambió y omitió un texto específico donde hablaba acerca de la aceptación de Israel. Pero esos son ya aspectos religiosos. Yo estoy hablando desde un punto de vista histórico, repitiendo lo que el profesor está enfatizando en el libro que estamos analizando, y que son causas que llevaron a este hecho. Y aquí hay algo muy importante que quiero mencionar, de que por supuesto hay que comprender otra vez la mentalidad de aquella época, pero hoy día hay que decir que las relaciones del mundo cristiano y del mundo judío han mejorado muchísimo, cada cual con su religión, cada cual con su creencia, muy bien, pero yo te respeto, me respetas a mí. Hay que ver, tiene que haber un diálogo, tiene que haber un entendimiento, porque todo el mundo somos seres humanos. Entonces, si pensamos diferente, si tenemos diferente opinión, si diferentes gustos, lo que sea, nadie piensa igual, nadie le gusta lo mismo, nadie se viste igual, todo el mundo tiene una mentalidad diferente, cuando si hay una religión diferente, una ideología diferente, ¿no estás de acuerdo? Vale, respeta esa ideología. Y yo pienso que hoy día hay entendimiento entre el mundo cristiano y el mundo judío. Y que cada vez, a medida que el mundo va avanzando, pues a medida que la historia ha demostrado, ya eso no es el mundo religioso, sino que los académicos muestran que es un disparate total decir que los judíos mataron a Dios o que los judíos mataron a Jesús.
disparate total, porque además hay que leer claramente mostrando que cómo era la situación en aquella época, y los que acabaron fueron finalmente los romanos, fueron los que ejecutaron, y la historia del Pilato que se muestra tan como buenas personas, nadie se cree esa historia históricamente, porque históricamente sabemos que Pilato acabó con montones de judíos que se autoproclamaron Mesías en aquella época. Jesús no fue el único, sino que hubieron muchísimos judíos que eran todos patriotas nacionalistas, y que una persona que se levanta, un judío que se levanta como en una actitud de liberar su pueblo del dominio de Roma, inmediatamente es un enemigo del emperador, inmediatamente es un enemigo del Estado, inmediatamente tiene que ser capturado y eliminado. Eso fue lo que hizo Pilato. Hasta el punto tal, era tan sanguinario este Pilato, que el mismísimo emperador tuvo que deponerlo de su puesto y lo llamó a Roma, y lo quitó de su posición de tan malvado que era este tío. Por tanto, cuando los historiadores analizamos el Nuevo Testamento y encontramos como una versión que se le pone a Pilato como con una actitud de, como de buena gente, ningún historiador se cree eso, y sabe que históricamente no es realidad. Pero bueno, son aspectos que hay que mencionar, que son textos que luego se fueron editando y se fueron con el paso de los años, modificaciones. Hay diferentes manuscritos, tampoco no todos dicen lo mismo, miles de manuscritos con diferentes versiones, pero la idea que quiero resaltar aquí es que son teologías que se fueron desarrollando con el paso de los años, y de que fueron causando en la mente de las personas esta actitud lamentable de una separación entre el mundo judío y el mundo cristiano. Y de un Jesús judío totalmente, se le desjudaizó totalmente, y hasta el punto que se le ve como un cristiano, lo cual Jesús siempre fue un judío históricamente, a lo que yo como un historiador. Y bueno, es la actitud de un movimiento que se fue separando, y que luego el mundo judío también le fue echando, apartando. Porque luego, como el cristianismo se convierte en la religión del imperio romano, el imperio que está oprimiendo al pueblo judío, pues todavía se complica más la cosa. Pero bueno, son temas que podemos analizar y podemos hablar con el paso del tiempo, en los próximos vídeos. Son temas muy sensitivos, muy delicados, porque son temas que pueden tocar la fe de mucha gente, y yo aquí enfatizo de que no es mi intención ofender la fe de nadie, ni quizás hablar de algo que pueda molestarle, pero yo estoy hablando desde el punto de vista histórico, con las fuentes que tenemos, con los documentos que tenemos, qué podemos concluir y qué podemos decir. Estoy repitiendo las ideas, los factores que el profesor Pérez está enfatizando en su libro como las causas que llevan a este rechazo de antisemitismo que se esparció por toda Europa, y que tiene una lógica, porque estamos viendo una creación de una identidad religiosa, política, nacional, un nacionalismo, una unidad, y no hay cabida. Otra religión que no se amolde a ese Estado y a esas leyes no tiene cabida allí. Por tanto, la expulsión de los judíos era algo que esperaba, igual que la expulsión de los musulmanes en su momento. Y es algo, bueno, histórico, una tragedia tremenda, y que lamentablemente ha ocurrido, y que, bueno, de ello estamos analizando y debatiendo, porque constantemente tenemos diferentes planteamientos y análisis. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos los que estén viendo esta transmisión. Un saludo a todos los que están viendo esta transmisión. Si tienen alguna pregunta, pueden dejar comentarios. Un saludo a Job Daniel Vázquez, que está viendo desde España. Saludos pues a todos. Y enfatizando aquí que los judíos estaban por todo el mundo, no solamente judíos que viven en Israel. Hay que recordar que luego los judíos siempre han vivido donde quiera. Desde la época del Segundo Templo había comunidades judías importantes en Alejandría, en Egipto, comunidades importantes en Roma, comunidades importantes en Anatolia, lo que hoy es Turquía, y comunidades importantes que incluso hasta España. Y luego de la Segunda Guerra Judía contra Roma, en el año, en el año 135, cuando se echa y se prohíbe a los judíos que entren en Jerusalén, y se envían en masa a todos los rincones del Imperio Otomano, la comunidad judía llega de manera fundamental a España, a la península ibérica. Por tanto, aquí muy importante, de que el judío no es que vive en Israel, sino los judíos están esparcidos por todo el mundo, y que claro, luego de la creación del Estado de Israel como tal en el año 1948, hubo una inmigración masiva de judíos, y hasta el día de hoy es algo que el Estado de Israel promueve, la inmigración de los judíos hacia Israel. Pero hoy día hay comunidades judías que no están en Israel. La segunda comunidad más grande está aquí en Estados Unidos, de millones de judíos.
Por tanto, casi 5 millones, casi 6 millones de judíos que hay en Estados Unidos. Y igual diferentes comunidades por donde quiera que ni siquiera han estado en Israel. Pero otra vez, aquí yo estoy hablando del punto de vista de la historia. Como alguien que estudia historia, estoy explicando estos conceptos y estos temas. Entonces, pues bueno, vale, pues un saludo a todos, dejen las preguntas y comentarios, en el próximo vídeo vamos a analizar más este tema, que otra vez es un libro que estamos comenzando y que hay mucho de qué hablar y mucho que debatir. Gracias a todos por los comentarios y hasta la próxima transmisión.